Hemos hecho algunos cuadros para que se entienda que esta cuestión de nuestra política social no es una expresión de deseos, es no solamente la convicción, la obligación moral que tenemos como fuerza política, sino que además es una obligación moral que se puede llevar a la práctica. Este para mí es el mapa de la injusticia social. Este mapa lo que muestra en los últimos 35 años es cómo la distribución del ingreso se fue haciendo cada vez más inequitativa. Lo que mostramos acá es el ingreso del 10% más rico de la población comparado con el ingreso del 10% menos afortunado. Aquello que a finales de los 60 era del orden de las 12 veces. En promedio una persona rica ganaba 12 veces más que una persona humilde. Hoy estamos en niveles cercanos a las 28 veces. Con el agravante de que los niveles actuales son exactamente los mismos que teníamos en el 2002. ¿Recuerdan lo que dice el kirchnerismo, que viene a distribuir el ingreso? No ha hecho absolutamente nada en esa dirección. Llevamos 6 años de la misma distribución perniciosa del ingreso, tan perniciosa es la distribución que en los últimos 2 años se han borrado las estadísticas. El gobierno nacional ya no presenta más los números de distribución del ingreso que dice perseguir y que dice buscar. Esto es responsabilidad de todos los gobiernos en los últimos años, pero este gobierno le agregó una dimensión moral adicional que es absolutamente insostenible. Acá mostramos la pobreza bien medida. Son casi 13 millones de personas que están hoy debajo de la línea de pobreza. Para el INDEC de Moreno y de Kirchner son 7 millones. ¿Cuál es la única política para combatir la pobreza en Argentina hoy? Borrarlos de las estadísticas. Esa es la única política que tiene hoy el kirchnerismo. De estos 13 millones de pobres, más de la mitad son niños. Más de la mitad de estos 13 millones son niños que no tienen ni siquiera la esperanza de empezar a soñar, empezar a participar de un sistema, más de la mitad, de un sistema que los expulsa antes siquiera de llegar a la adolescencia. Por eso nuestro foco en el ingreso ciudadano de la niñez, cuyos efectos explicó también Totti. No voy a gastar tiempo en eso, simplemente quiero explicar cómo funciona en la práctica y cómo encontramos el financiamiento. Muchas veces nos dicen, bueno, pero esta es una manera de desincentivar el trabajo, esta es una manera más de hacer asistencialismo. No, esta es una manera de garantizar ciudadanía. Esto es un ingreso universal para todos los niños del país. Sean ricos, sean pobres, sean formoseños, sean de la capital federal, sean de Santiago del Estero. Esto es un derecho humano a la inclusión social. Todo aquel que habita el territorio argentino y es menor de 18 años tiene derecho a percibir 200 pesos por mes que se van a ir ajustando en función de la inflación. Nos dicen algunos, pero ¿cómo vamos a estar dándole 200 pesos a los chicos más ricos, a los chicos pudientes? Bueno, eso es exactamente lo que estamos haciendo. El sistema que no se modificó en todos estos años, el sistema de subsidios cruzados y de exenciones impositivas, tiene un resultado hoy que es el siguiente. Para los niños ricos cuyos padres pagan impuestos a las ganancias muy altos, esos padres tienen una exención de 5.000 pesos por hijo al año del impuesto a las ganancias. Vale decir que un hijo rico vale para el Estado Nacional 400 pesos por mes antes del pago de impuestos. Para los niños de clase media que tienen la suerte de contar con padres con un empleo formal, a través de una asignación familiar, ellos reciben 135 pesos por mes. A medida que nos vamos moviendo en la escala hacia hogares más humildes, por supuesto con mucho más chicos en su composición familiar, como explicaba Totti hace un rato, fíjense lo que va a ocurrir. Y llegamos al absurdo de que en aquellas familias cuyos padres no tienen un empleo formal, o están desempleados, o no tienen acceso a un plan clientelístico porque conservan su dignidad y no quieren someterse al puntero, para esos niños el aporte del Estado son 0 pesos. Díganme ustedes si esta es una manera de distribuir el ingreso, si esta es una manera de conseguir la justicia social que, como bien decía Gerardo, hemos perdido en los últimos 40 o 50 años. Totti explicó el funcionamiento del ingreso ciudadano a la niñez, la contrapartida que le vamos a pedir a
las madres es que estén al día con los certificados de escolaridad y de sanidad. Esto refuerza la responsabilidad y les exige a las madres que, además de percibir esos 200 pesos, estén al día con lo mínimo para igualar esas oportunidades a partir de la niñez. Y si logramos eso, fíjense cómo cambian las barras. Los niños más ricos cobran menos, la clase media se mantiene igual y todo lo que viene debajo, todas las clases más humildes, empiezan a percibir montos por hijo de 200 pesos. En el caso de las familias, como decía Toti hace un rato, numerosas, en promedio las familias humildes son las más numerosas, estamos hablando quizás de 6 niños por familia, estamos pasando a un ingreso de 1.200 pesos a partir del cual por lo menos se puede aspirar a participar, se puede aspirar a ser incluido, se puede aspirar a gozar de ese derecho humano de la inclusión social. Les decía que la mitad, algo más de la mitad de esta barra que nos produce vergüenza, esta barra verde, son niños. Si nosotros aplicamos bien el ingreso ciudadano a la niñez, de un costo total de 25.000 millones de pesos al año, cuyo financiamiento está explicado allí, y para ahorrarle el tiempo no se lo voy a detallar, entonces en menos de un año desaparece la indigencia en Argentina. ¿No les parece que vale la pena intentarlo? Estamos hablando de menos de 2 puntos del Producto Bruto Interno. Es más, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no se ha intentado antes? ¿Qué es lo que le ocurre a la comunidad política que sigue lucrando con los pobres del conurbano y de todo el país? Una buena parte de quienes hoy viven debajo de la línea de la pobreza, además de niños, son jubilados. Hoy en Argentina, 3 de cada 4 jubilados cobran la jubilación mínima, 770 pesos. Son los jubilados los que tienen que gastar una muy importante porción de esa pensión en medicamentos. Esto lo vemos en todas nuestras recorridas. Condenar a 3 de cada 4 jubilados a una jubilación mínima de 770 pesos es lo mismo que decir nuestros ancianos merecen ser pobres. Esto también lo tenemos que cambiar. Nosotros, desde el Acuerdo Cívico y Social, tenemos la propuesta del ingreso ciudadano para la mayoría de edad, pero además tenemos una propuesta inmediata que tiene que ver con lo que ha sido hasta ahora el saqueo inexplicable de las cajas jubilatorias del gobierno de los Kirchner. No solamente se llevaron los 100.000 millones de pesos que hoy utilizan para prestarle a General Motors o a empresas amigas sin ninguna transparencia, sin ninguna explicación, sin ningún criterio, sino que además se quedan con los 15.000 millones de pesos al año que antes iban a las AFJP y que ahora terminan en el ANSES. Yo les pregunto a ustedes, cuando hablamos de un sistema de jubilaciones de reparto, ¿en qué estamos pensando? En un sistema en el cual la clase activa aporta solidariamente para financiar las jubilaciones de la clase pasiva que hizo sus aportes en la jubilación anterior. Me pregunto entonces, ¿por qué el ANSES tiene que tener un superávit? El otro día en un centro de jubilados nos decían, queremos que las cajas jubilatorias las manejen los jubilados. Y yo le decía, no queremos cajas jubilatorias. No tiene por qué tener un superávit en el ANSES. Lo que nosotros queremos es que esos 15.000 millones de pesos se destinen a aumentar las jubilaciones como corresponde en Argentina. Y esa es una de nuestras propuestas, eso nos permitiría aumentar un 20% las jubilaciones. Es absolutamente inexplicable que el año pasado el gobierno de Kirchner le perdonó a los bancos 2.000 millones de pesos de impuestos a las ganancias para poder canjear deuda y para poder llegar más alegremente a las elecciones. Estas son las cosas que hay que decir, estas son las cosas que hay que cambiar, estas son las cosas que en un equipo liderado por Elisa Carrió no tengan ninguna duda de que vamos a cambiar.